Bueno, hola. Vamos a ver algunos detalles acerca de funciones lineales dentro del curso de apoyo para ingreso a Facena. Bueno, una función es una regla, habíamos dicho, que asigna a los elementos de X un conjunto un solo elemento de otro conjunto B, ¿no? Se dice que la función devuelve la imagen, el número que es imagen, del número que forma parte del dominio de la función. Entonces es una asignación, una regla matemática para encontrar ese número que se corresponde con cada número del conjunto del dominio. Una función se puede escribir como una ecuación que define un espacio geométrico en el plano. Es una curva en el plano, quiere decir. Es el conjunto de puntos que pertenecen a esa ecuación, y una función se puede expresar así de esta manera, ¿no? Está acá. La función se llama f, la variable es x, en este caso, que se escribe entre paréntesis, y aquí está la expresión matemática, ¿no? Distintas funciones que le dan la forma a esa función en general. Entonces, escrito como ecuación esto, va a haber una curva en el plano que tenga, donde todos esos puntos de la curva satisfacen esa ecuación. Entonces es útil ver a una función como una curva también, ¿no? Porque nos permite apreciar el comportamiento de esa cantidad, porque esa función está representando algo, en un modelo matemático de alguna situación. Entonces en esta función, por ejemplo, que está acá, todos los valores que están en este eje, en el eje que se llama de abscisas, el eje que solemos representar como X, es el dominio, y todos los valores que están entre este valor máximo y el valor mínimo de la función, la proyección sobre el eje vertical, que solemos llamarle Y, es el rango de esa función, ¿sí? Claramente una función va a ser, como les decía, un modelo de alguna situación. En particular vamos a tratar funciones lineales ahora, y este sería un problema típico que puede ser abordado con un modelo lineal, ¿no? Una pileta que tiene una cantidad de agua inicial y conocemos el caudal constante al que se llena la pileta, y queremos contestar esta pregunta de en qué tiempo se va a llenar por completo ese recipiente de agua. Entonces el modelo lineal representa perfectamente esta situación, y volveremos a ver cómo se resuelve esto más adelante, ¿no? Primero vamos a ver cómo es una función lineal. La función lineal la escribiremos de esta forma que está acá, ¿sí? Es una de las funciones más simples que aparecen, pero también es una de las más útiles. Y en forma de ecuación se escribiría así, ¿no? Como y igual a x más b, y esta ecuación define, la satisface en todos los puntos en el plano que pertenecen a una recta. Por eso se llama función lineal. Hay dos parámetros en la función lineal, a uno le llamamos pendiente y al otro le llamamos ordenada al origen. En su representación gráfica, si yo quiero, yo puedo representar una función de distintas maneras, como una tabla de doble entrada, como un gráfico, como una ecuación, pero es útil ver la representación gráfica de la ecuación a la que representa una función. Entonces, si yo quiero representar gráficamente esto, obtengo una línea recta. Ahí están los ejes coordenados x y y. Y estos dos parámetros que definen la recta, B, que es el parámetro que llamamos ordenado al origen, es el punto de intersección de la recta con el eje de ordenadas, el eje vertical de la Y. Ese punto acá de intersección es el parámetro B, el ordenado al origen. Y el parámetro A es un poco más difícil de verlo, porque es una tasa de incremento. El parámetro A, la pendiente, tiene que ver con la velocidad a la que aumenta Y cada vez que aumenta X, ¿no? El A es la tasa de incremento
la razón de incremento de y cuando aumenta x. Entonces, esta pendiente a se obtiene tomando, por ejemplo, un paso arbitrario en x. Esto es una línea recta paralela a x y esta es una recta vertical paralela al eje de la y. Entonces, si yo mido esta longitud y mido esta longitud, tengo dos números, ¿no? Uno es delta y y el otro es delta x, y el cociente de esta distancia delta y sobre esta distancia delta x, ¿sí?, es lo que me da la pendiente a. Entonces es un poco más difícil quizás de entender en un gráfico, porque no es un solo punto, sino que es un cociente de valores, ¿no? Pero claramente representa la velocidad a la que crece y. Entonces, para ponerle números, podríamos decir que la pendiente vale 0,5 y la ordenada de origen vale 1. Entonces en este gráfico el 1 estaría acá, justo en este punto de intersección, y el 0,5 lo encontraríamos haciendo este cociente, ¿no? Haciendo delta y dividido delta x con los valores que tenga. Podría ser, por ejemplo, 1 delta y delta x2, porque podría valer delta y1 porque es un incremento, ¿no? Es desde acá hasta arriba. Lo que aumenta delta y en este pasito de acá, ¿no? Entonces, los valores que puede llegar a tener la ordenada del origen son un poco más fáciles de entender en este sentido, de verlos. Cualquier función que tengamos, cualquier función f de x, acá tenemos una función arbitraria, ¿no?, que es la función esta azul, f de x. A cualquier función, si yo le sumo una constante c, todos los valores de esa función se incrementan en c. Entonces, si yo le sumo una constante c a una función, lo que logro es que esa curva se mueva más hacia arriba, se traslade verticalmente. Si ese valor c es negativo, sería como restarle c. Entonces lo que hago es disminuir todos los valores en la misma cantidad c, y entonces traslado verticalmente hacia abajo esa función. Entonces la curva que representa esa función se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo cada vez que yo le sumo un valor constante. Ese valor constante es, en el caso particular de la recta de la lineal, la ecuación lineal, se corresponde con lo que llamamos ordenada del origen. Entonces lo que está haciendo esta ordenada del origen es eso, lo que hace con todas las otras funciones, un valor constante que suma la función y mueve toda la recta hacia arriba o hacia abajo. Entonces la ordenada del origen es, en ese sentido, fácil de interpretar, ¿no? Mueve toda la curva hacia arriba o hacia abajo. La pendiente es el cociente incremental, ¿no?, el aumento de y respecto de x. Nos da la idea de qué tan rápido crece y. Entonces este valor de la pendiente 0,5 que dábamos en el ejemplo se obtiene haciendo este cociente, delta y sobre delta x, ¿no? Acá puse delta y1 y delta x1 porque son estas longitudes de estos dos catetos, de este triangulito rectángulo que se forma acá. Pero el paso delta x yo no dije cuál era, puede valer cualquiera, o sea, puede darse para ese paso delta x que di ahí o para este que está acá. Para este incremento delta x lo puedo tomar desde acá o lo puedo tomar desde acá, es donde yo quiera, es arbitrario. O lo podría tomar de acá hasta acá, ¿sí? Entonces este punto que está acá con este punto que está acá me van a estar definiendo este incremento delta x3 y delta y3, y en los tres casos, cuando haga el cociente delta y1 sobre delta x1, delta y2 sobre delta x2, o delta y3 sobre delta x3, me va a dar el mismo resultado, el mismo valor de pendiente, ¿sí? Eso es claro porque si yo miro acá esta hipotenusa, esta recta la veo como si fuera la hipotenusa de un triángulo, y estos dos segmentos, este es horizontal paralelo a x y este es vertical paralelo a y, lo veo como catetos de un triángulo. Lo que se nota claramente que son tres triángulos rectángulos estos, y son los tres semejantes entre sí, o sea, tienen los ángulos iguales, a pesar que tienen distintos valores, sus catetos, sus ángulos son iguales. Entonces, la relación que hay entre los catetos se preserva entre triángulos semejantes, y por ese motivo siempre me da el mismo valor de la pendiente.
Quiero decir con esto de que ese paso delta x es arbitrario y puede ser cualquiera. Cualquier paso de ellos vale, ¿no? Cualquier incremento de delta x vale, mientras que yo tome los correspondientes incrementos de delta y. Y realice el cociente para obtener la pendiente de esa recta. Entonces las pendientes pueden ser por ejemplo, en este caso más clásico, positivas, ¿no? Quiere decir, puedo tener una pendiente, un incremento delta y positivo, o sea que aumenta delta y cuando aumenta delta x, y como aumenta delta y porque cada vez es más grande, el y final sería este, el y inicial es este, entonces me da una pendiente positiva. También puede pasar de que delta y no aumente, o sea, esto que está dibujado acá también es una recta, y en este caso, como es una recta horizontal, no hay incremento delta y. ¿Sí? El y final, cualquiera sea el paso que yo tome delta x, es igual al inicial. Entonces, el incremento delta y es 0, no cambia delta y. En este caso, esta recta horizontal se corresponde con una pendiente 0. Y también puede pasar de que la recta vaya hacia abajo, disminuya el valor de y a medida que aumento x hacia la derecha. Entonces cuando disminuye el valor de x, cuando aumenta x, ¿sí? Porque x aumenta hacia la derecha, delta y va a disminuir. Entonces al disminuir se corresponde con un decremento de la variable y, o sea, un delta y negativo. O sea, delta y quiere decir que es el y final, que está por acá, menos el y inicial, que está por acá, que es más grande. Entonces como es más grande el y inicial que el final, la diferencia es negativa. Y eso se corresponde con una pendiente negativa, ¿no? Una pendiente negativa entonces va a ser cualquier recta que tenga el ángulo por debajo del eje de las x. Una pendiente hacia abajo. El valor de las pendientes nos da la idea de qué tan rápido crece la variable y. Entonces un valor de pendiente, por ejemplo 1,5, nos da la idea de un crecimiento abrupto, más violento, de y, es más abrupto que una pendiente a 0,5 o a 0,1, que es un crecimiento suave. Y en particular, la pendiente 0 entonces nos va a decir un no crecimiento de y. Y es constante, no cambia a medida que x aumenta. Y en el caso de que sea negativa la pendiente, vamos a tener valores decrecientes de y a medida que crece x. O sea, valores que disminuyen en y a medida que crece x, pero que disminuyen más violentamente cuanto más grande es el valor absoluto que tiene esa pendiente a, ¿no? Entonces menos 1,1 es una pendiente negativa, pero es más abrupta que la pendiente menos 0,3, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Que se ve acá. Esos son los valores posibles que puede tener la pendiente de la recta. Una forma de expresar, ¿no?, la ecuación de la recta es esta, ¿no? Habíamos dicho que la pendiente era el cociente de delta y sobre delta x. Y esto lo que está expresado acá es justamente eso, ¿no? Delta y es la variación en y. Entonces, matemáticamente se escribe como, acá tenemos dos puntos que pertenecen a la recta, uno de coordenadas y1, x1 y otro de coordenadas y2, x2, x2, y2. Entonces, delta y se va a escribir como y2 menos y1, que es lo que está escrito acá arriba. Y delta x se va a escribir como x2 menos x1, que es lo que está escrito acá abajo, ¿no? Y eso es lo que define la pendiente, que ya habíamos visto, sabemos que son siempre los mismos, independientemente de los valores de los puntos que yo elija sobre la recta. Acá elegí dos en particular, pero pueden haber sido cualquier otros dos pares de puntos, ¿no? Y esta es la pendiente que se corresponde con esta ecuación de recta, ¿no? En particular, si yo ahora, en lugar de tomar dos puntos, ¿no?, tomo un solo punto de referencia x1, y1 y conozco el valor de la pendiente, puedo plantear este siguiente problema. ¿Cuál es la recta que pasa por un punto particular y que tiene una pendiente dada? O sea, con el valor de la pendiente y de un solo punto, yo puedo definir la ecuación de esa recta.
¿De qué manera lo planteamos? ¿Sí? Así. Lo mismo que escribimos hoy para definir la pendiente, lo escribimos aquí, pero ahora, en lugar de escribir y2 y y1 y x2 y x1, lo planteamos para un y1 y x1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cualquiera sea el punto, acá y1 y x1 son valores de coordenadas, y la pendiente a es un valor fijo. Pero y y x son variables, quiere decir y y x son dos símbolos que representan cualquier par de coordenadas de esa recta. Cualquier par de coordenadas de esa recta. Porque para todos ellos se va a cumplir la relación. Mientras que pertenezcan a la recta, todos van a tener el mismo valor de cociente aquí y me va a dar el mismo valor de A. Entonces, en ese sentido, yo puedo despejar esto, lo paso multiplicando para que me dé esta expresión de acá. Luego lo que hago es distribuir, ¿no? A por x menos A por x1. Eso es lo que hice acá. A por x menos A por x1. Y el y1 está acá, ¿no? Entonces luego de distribuirlo me encuentro con que tengo una expresión lineal. La ecuación de una recta, quiere decir. Y es una variable, la variable dependiente de la función. X es la variable independiente. A es la pendiente. Y estos valores que están acá son y1, x1 y a, son todos valores fijos. ¿Sí? y1 y x1 son las coordenadas del punto y1 y x1, que era la condición que yo necesitaba para resolver este problema. Y a es la pendiente, que también era un dato. Entonces todos estos valores que están acá son todos valores fijos, y los puedo agrupar a todos para que sean la ordenada al origen. Entonces, si yo tengo un problema dado como dado el punto y dada la pendiente, cuál es la ecuación de la recta que pasa por ese punto con esa pendiente, yo puedo obtener la ordenada al origen con esto, ¿no? Con y1 menos ax1, y luego escribir la pendiente acá en esta ecuación. La pendiente en particular nos pueden dar de dato o pueden darnos dos puntos donde nosotros verificamos o tenemos cuál es el valor de esa pendiente con la ecuación esta que habíamos visto. Por ejemplo, tenemos allá la ecuación que define la recta que pasa por 0, menos 2 y tiene pendiente 3. Entonces, a modo de verificación, si queremos saber verificar nomás que la pendiente es 3, podríamos buscar algún punto de esta recta, de este gráfico, de esta ecuación, e inferir que este punto que está acá, por ejemplo, tiene coordenadas 1, 1. Esto sería como una verificación, no hace falta porque en principio es un dato, la pendiente A3. Y aplicamos la expresión de la pendiente como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, y2 sería este valor, ¿no?, que está acá. Ahí. y2 vale 1. Entonces escribo acá 1. Menos y1. y1 vale menos 2, el que está acá. Entonces, como es negativo el valor de la coordenada del punto y2, ¿no?, x2, y2, escribo con su signo, ¿no? Entonces, esto es de la fórmula, este menos, y esto que está acá es el valor de esa coordenada que ya era negativo. Y abajo pongo x2 menos x1, ¿no? x2 vale 1, acá está, x2, y x1 vale 0, porque acá está el dato, ¿no? Vale 0. Entonces es 1 menos 0. Entonces 1 menos menos 2, 3, ¿no? Entonces verificamos que la pendiente es 3. Ahora, el valor de la ordenada de origen era y1 menos ax1. Entonces y1 vale 0, perdón, y1 vale menos 2. Entonces escribo menos 2 menos a que vale 3 y x1 que vale 0, ¿no? Entonces me da menos 2. En este ejemplo en particular era muy simple porque ya las coordenadas del punto dato ya era la ordenada de origen. Al darnos el punto sobre el eje de la y, este valor ya sabemos que es la ordenada de origen. O sea, la ordenada de origen tenía que darnos menos 2. Podríamos haberlo hecho sin esta fórmula, pero para verificar que funciona.
Entonces la ecuación de la recta, que pasa por 0 menos 2 y que tiene pendiente 3, es 3y igual a 3x menos 2. Entonces volvamos ahora al ejemplo del llenado de la pileta, ¿no? Vamos a modelar el volumen, cómo varía el volumen de llenado en el tiempo de esta pileta de esta forma. En este caso, la variable independiente x, que vamos a graficar acá en este eje, es el tiempo, medida en minutos. Y en el eje vertical vamos a colocar el volumen en agua en litros. Entonces, si la pileta tenía 200 litros inicialmente de agua, significa que en el tiempo t igual a 0, cuando comenzamos a llenar esta pileta, ya tenemos que tener un valor de 200 en las ordenadas. Entonces ese es el valor de mi ordenada al origen. Mi ordenada al origen vale 200 litros. Y le vamos a llamar B sub 0. B sub 0 es 200, medido en litros. Y ahora, como nos dice que se carga el agua a un caudal de 5 litros por minuto, nos está diciendo que aumenta en 5 litros por cada minuto el volumen de agua. Entonces nos está dando explícitamente la tasa de cambio de lo que llamaríamos variable y, que es el volumen, a medida que aumenta la variable x, que es el tiempo. O sea, ya nos está dando el dato de lo que sería la pendiente de nuestro modelo que representa el volumen de agua en la pileta. Entonces en nuestro modelo lineal y igual a x más b vamos a escribir esos parámetros, ¿no? Hay un valor que es 600 litros, es el volumen total de llenado de la pileta, y lo vamos a identificar acá en este eje, ¿no? En este eje sabemos que B full le vamos a llamar a volumen de 600 litros es cuando se llena la pileta. Esta vertical, esta horizontal que está acá paralela al eje de los tiempos, cuando corte mi recta, me va a estar dando el punto que se corresponde con el tiempo de llenado, porque cada tiempo se corresponde con un volumen. Entonces los 600 litros de máximo llenado me permiten a mí encontrar gráficamente, trazando acá la horizontal y luego bajando para encontrar la vertical del tiempo de llenado, me permitirán encontrar a mí gráficamente el tiempo que tarda en llenarse 600 litros la pileta. En forma de ecuaciones, ¿cómo lo escribiríamos? Reemplazaríamos acá esos parámetros que acabamos de identificar. A y le vamos a llamar volumen y a la variable x le vamos a llamar tiempo, t. La ordenada de origen es b sub 0, los 200 litros. Y a es el caudal de agua, ¿no? Los 5 litros por minuto. Numéricamente sería así: b igual a 5 litros por minuto por t medido en minutos más 200 litros. ¿Sí? Y eso ya constituye nuestro modelo matemático del llenado de la pileta en el tiempo. Vamos a resolverlo para resolver el problema, ¿no es cierto? Y lo vamos a plantear primero analíticamente, ¿no? Para hacer un despeje analítico de esto, ¿no? Lo que quiere decir esto que escribí acá abajo es que lo que dijimos gráficamente. Estoy expresando algebraicamente lo que yo signifiqué en el gráfico. Cuando el volumen sea B full, ¿sí?, va a ser cuando esta ecuación que representa la función lineal tenga la variable t como t llenado. ¿Sí? O sea, vamos a tener el valor de full cuando el tiempo sea t llenado. Eso es lo que estamos escribiendo ahora. Los parámetros a y b 0 ya están dados. Y son los mismos que antes. Entonces ahora vemos, B full lo conocemos, es 600 litros. A era el valor que nos daba y B0 era el valor que habíamos identificado acá como 200. Entonces lo que nos queda es simplemente despejar, ¿sí? B full, B0 pasa restando, entonces queda B full menos B0 y el A de la pendiente pasa dividiendo, dividiendo toda la diferencia que queda acá abajo. Ahora tengo ya
que reemplazar nomás los números que corresponden con cada uno de esos símbolos. Entonces este llenado va a ser 600 litros menos 200 litros sobre 5 litros por minuto. Me da 80 minutos. Entonces ya tengo el tiempo de llenado de la pileta. En 80 minutos la pileta va a cumplir que llenarse 600 litros. Pero tenemos más aún todavía. Lo interesante de este modelo lineal es que no solamente vamos a tener la información de cuándo se llena la pileta, sino que también podemos obtener tiempos de intermedio, de cuándo tiene medio llenado, cuándo se llena 3/4 partes o un valor particular. Entonces, incluso podríamos haber, sin resolver, sin haber dibujado esto, podríamos haber planteado esta ecuación. Y esta forma que está acá, a nosotros nos tiene que significar que es una expresión lineal. Entonces, esta forma de obtener un modelito matemático que represente algo es muy potente en ese sentido, en el sentido de que más allá de obtener un número, también nos permite inferir un comportamiento de esa cantidad. Rectas paralelas. Las rectas son paralelas cuando esas dos rectas nunca se cortan entre sí. Estas dos rectas paralelas no se cortan nunca. No existe un punto en el plano que pertenezca a las dos rectas simultáneamente, a menos que las dos rectas sean la misma. O sea el caso trivial donde las dos rectas son exactamente la misma. Pero si las dos rectas no son las mismas, entonces dos rectas son paralelas. Ya se imagina uno que es cuando tienen este ángulo con respecto a la horizontal el mismo ángulo alfa. Entonces, si esta recta que está acá sabemos que su pendiente se define con un pasito delta x arbitrario y obteniendo el cociente de estos dos catetos de este triangulito, claramente ese triangulito, si yo lo muevo, es el mismo, ¿cierto? Para los dos, porque las dos rectas tienen el mismo ángulo alfa respecto a la horizontal. Entonces claramente estos dos triángulos son semejantes al menos, y si tomo el mismo paso delta x son iguales los dos triángulos. Entonces el cociente de los catetos delta y delta x son idénticos. Entonces de ahí viene que las dos rectas que son paralelas solamente solo si tienen el mismo valor numérico dependiente, o sea el mismo número, mismo signo. Cuando dos rectas son perpendiculares es cuando las dos rectas se cortan formando un ángulo de 90 grados entre sí. Entonces, usando argumentos geométricos uno puede hacer lo mismo que yo les voy a mostrar ahora, pero yo los invito a que lo intenten para convencerse por completo dibujando un pequeño triangulito de cartón en dos rectas perpendiculares que ustedes dibujan en una hoja. Acá tenemos dos rectas perpendiculares y este triangulito amarillo que está acá a mí me permitiría plasmar gráficamente lo que serían los segmentos delta y y delta x de los cuales yo voy a hacer el cociente, ¿no? El cociente de la pendiente delta y sobre delta x me dará la pendiente de esta recta que está acá. Ahora, si ese triangulito yo lo recorto en papel, ¿no? Lo giro y lo muevo hasta ahí, ese mismo triangulito lo giro y lo muevo, veo que hago coincidir exactamente este cateto con la horizontal y este cateto con la vertical o una paralela al eje vertical, y la hipotenusa coincide perfectamente con esa recta que era perpendicular a la primera. ¿Qué es lo que me dice esto a mí? Que si yo tengo la pendiente de esta recta, ¿no?, que está pintada en azul, como delta y sobre delta x, cuando yo quiero obtener la pendiente de esta recta que es perpendicular a la primera, voy a tener que hacer lo mismo, delta y' sobre delta x', acá son valores distintos, delta y' sobre delta x'. Pero por esa construcción de que es el mismo triangulito, este cateto que está acá, el delta x', en longitud es igual que delta x. Y delta y' en longitud es igual que delta x. Entonces, reemplazándolos a esos valores numéricos,
me queda como que la pendiente de la recta perpendicular es delta x sobre delta y. Ahora, es negativo porque mientras que esta recta crecía hacia la derecha, aumentaban los valores de x hacia la derecha, esta recta decrece cuando me muevo hacia la derecha. Cada vez son más chicos los valores de y cuando me voy hacia la derecha. Entonces son signos negativos, son signos opuestos, quiero decir. Las pendientes son de signos opuestos, por eso aparece este menos que está acá. Entonces lo que yo veo con este pequeño argumento es que la pendiente de la recta, de esta primera recta, es la recíproca cambiada de signo de la recta perpendicular a ella. Entonces dos rectas son perpendiculares entre sí, si solo si sus pendientes son recíprocas y negativas una de la otra. O sea, tengo que invertir el número y cambiar el signo para obtener la pendiente de la recta perpendicular a la primera. Entonces si esta recta azul tenía pendiente 1/4, entonces la línea roja debería, para ser perpendicular a la primera, tener pendiente -4. Y por último vamos a plantear la situación de la intersección de dos rectas, ¿no? Que es muy útil también en muchos problemas de física, siempre que uno pueda modelar la situación como modelos lineales, funciones lineales. O sea, el problema es encontrar el punto, ¿sí? Si yo tengo dos rectas con distintas pendientes, en un punto se van a cortar, porque dos rectas infinitas en algún punto se cortan. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto donde se cortan las dos rectas? El planteo es bastante intuitivo, ¿no? Acá tengo una recta que tiene esta ecuación y sus variables son y y x, ¿no? Que tiene parámetros a1 y b1, y esta recta tiene coordenadas y', x' con parámetros a2 y b2. Hay un solo punto en el que se van a cortar, ¿no? Claramente ese punto tiene coordenadas xc y yc, y es común a ambas rectas. Al ser común a ambas rectas, significa de que si yo las coordenadas x, y, c las reemplazo en esta ecuación, esa ecuación se satisface. Y si reemplazo estas coordenadas en esta ecuación, también se satisface. O sea que esto va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir que yc es a2 por xc más b2 y que yc es igual a 1 xc más b1. Por definición, es un punto común a ambas. Entonces, como esta cantidad yc es igual a yc, entonces esta cantidad que está acá es igual a esta cantidad que está acá. Puedo escribir eso. Y ahora solamente me queda un despeje, ¿no? B2 lo paso a B1 para la derecha. Me queda B2 menos B1. Y luego paso X para acá. Me queda A1 XC menos A2 XC. Ahora XC es común a estos dos y puedo sacarlo como factor común. Me queda XC por A1 menos A2. Y ese factor lo paso dividiendo acá abajo, ¿no? Entonces me queda que XC es B2 menos B1 sobre A1 menos A2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue obtener la coordenada X del punto común a ambas rectas en términos de los parámetros de las ecuaciones de las dos rectas. ¿Cómo obtengo la otra coordenada, la coordenada y sub c? Con cualquiera de estas dos. O sea, una vez que yo tenga este valor xc, lo reemplazaré en esta ecuación o en esta ecuación y obtengo y sub c. De hecho, es una buena verificación de que no nos equivocamos en el pasaje de término, de que reemplazar xc en las dos ecuaciones me tiene que dar el mismo número, porque en ambos casos me tiene que dar y sub c. Si eso no ocurre es porque nos hemos confundido en algún paso. Entonces, como ejemplo, supongamos que tenemos ahora dos piletas con agua, ¿no? Una de esas piletas está vacía y la cargo con una manguera más gruesa, que carga 5 litros por minuto. Y la otra pileta tiene los 100 litros de agua inicial, pero le pongo una manguera más finita y la llena a 3 litros por minuto de caudal. Entonces la pregunta sería, ¿en qué tiempo las dos piletas tienen la misma cantidad de agua?
porque uno se va a llenar más rápido, pero parte desde el vacío, desde estar totalmente vacía. La otra tiene un poquito de agua, pero se llena más lento. Entonces, ¿en qué momento las dos tienen la misma cantidad de agua? Entonces, de la misma forma que hemos trabajado hoy, ponemos aquí los volúmenes de llenado de agua en abscisas, el tiempo en minutos, y vemos de que la pileta que está completamente vacía, que se carga 5 litros por minuto, al estar completamente vacía en el tiempo inicial, tiene que tener 0 litros de agua. Entonces tiene que partir del origen, de acá. Esta línea roja representa el modelo de llenado de esa pileta. Y tiene una pendiente bastante pronunciada, porque su pendiente era mayor en valor absoluto, 5 litros por minuto. La otra pileta tenía 100 litros iniciales, o sea que estaba por acá, tiene que partir desde los 100, este valor es 100, pero se llena más despacio, entonces está más acostadita, más horizontal. Y esa recta, porque se corresponde con un volumen de 3 litros por minuto. Y en algún punto se cortan, coinciden, ¿no? Se cortan las dos rectas. Ese punto donde se cortan es el que vamos a identificar con coordenadas B sub C y T sub C. Y ese punto donde se cortan es cuando llenan, cuando ambas piletas tienen el mismo volumen. Y ese es el tiempo que estamos buscando. El tiempo donde los volúmenes de ambas piletas coinciden. Entonces esto que está acá es la ecuación de la línea roja, de la pileta que no tenía agua, no tiene ordenada al origen, la ordenada al origen es 0, por eso no la escribí. Y esta es la ecuación de la pileta que tenía 100 litros originales acá, y se está llenando 3 litros por minuto. Entonces lo que planteamos es simplemente lo mismo que habíamos dicho hoy. Simbólicamente lo que quiero decir acá es la B' en el tiempo TC, T de coincidencia sería, es igual numéricamente a B en el tiempo T sub C. O sea, esta ecuación en el tiempo T sub C es igual a esta ecuación en el tiempo T sub C. Eso. Entonces ahora hago un despeje, ¿no es cierto? Puntos 5 menos 3, paso para acá. Me queda 100 litros igual a 5 menos 3, pero T sub C es común. Así que agrupo T sub C por 5 menos 3, que pasa dividiendo. Me queda 100 litros sobre 2, ¿no? Entonces 50 minutos de resultado. Lo que hice fue, estoy usando los parámetros de esas dos ecuaciones de recta y obtuve el tiempo T sub C donde ambos volúmenes coinciden, 50 minutos, ¿sí? Y más aún, puedo saber cuál es el volumen en el que coinciden ambas piletas llenándose. Reemplazo 50 minutos en una de estas dos ecuaciones, por ejemplo en esta. Pongo 50 minutos acá y me queda 3 por 50 más 100, me queda 150 más 100, 250 litros. Entonces el volumen de coincidencia es 250 litros. Y como verificación, puedo reemplazar 50 minutos en esta otra ecuación y me debería dar el mismo número. Entonces si pongo 50 acá, es fácil ver que 5 por 50, 5 por 5, 25, es 250 litros. O sea, coinciden y eso sirve como verificación de que resolvimos bien el problema. Y bueno, esa sería la forma de resolverlo.